especial para el país, Pilar, porque tenemos ya prácticamente un inicio de clases para varios estudiantes que hoy precisamente los colegios privados inician actividades, algunos iniciarán el lunes, entonces empieza ese movimiento ya en la casa, la ama de casa en este momento debe estar preparando la refacción porque siempre hay actividades desde las 7 de la mañana para los pequeños, para los estudiantes de primaria, diversificado y por supuesto también ya la próxima semana la universidad, todo de manera virtual por el momento. Así es, de esta manera entonces ya prácticamente oficialmente estamos retomando las actividades de este 2022 con este regreso a clases y desde ya, bueno, agradeciéndole a usted el privilegio que nos brinda de informarle. Hoy tendremos una jornada muy importante también, además del tema de las clases, Axel. Claro, de hecho hoy precisamente es la entrega del informe anual del presidente de la República al Congreso de la República y precisamente también es el cambio de directiva para el próximo periodo, así que usted pendiente porque el noticiero está en el lugar y dará a conocer a usted todos los detalles que vayan surgiendo desde horas de la mañana, precisamente con algunos cierres de calles por la misma situación del protocolo y también de las actividades que se van a desarrollar durante toda la mañana. En Europa, Sudamérica, Estados Unidos y ya ahora ya empezó a afectar Centroamérica. De hecho, Guatemala tiene un incremento de casos. Así es, y precisamente hablando de nuestro país, pues se ha dado a conocer que la mayoría de los casos que se presentan ya en un cuadro grave es de personas que no han sido vacunadas. Un total de 59 pacientes con un cuadro positivo para COVID-19 han sido hospitalizados durante la última semana y media en el Hospital General San Juan de Dios, teniendo un incremento del más del 100% en comparación a diciembre del 2021. El doctor Gerardo Hernández informó acerca del estado de salud de los pacientes, entre los que se contabilizan menores de edad. Dentro de los cuales tenemos 3 pacientes embarazadas, la cual una de ellas dio a luz ayer. Tenemos 9 pacientes en pediatría y el resto en el área de adultos. Siempre pacientes con comorbilidades, como hipertensión, como problemas de lo que son los riñones, diabetes, y pues sí tenemos un incremento bastante importante. Hemos tenido muchos brotes dentro del hospital, que eso ha hecho que cerremos el hospital nuevamente. Ahorita cerramos completamente lo que son las visitas, ya no estamos recibiendo. Hemos tenido más o menos como 6 brotes en este tiempo, que son los que más nos ha vertido de pacientes y la positividad que ha habido de lo que son los pacientes externos. Hemos llegado a tener hasta 300 pruebas en un día. La cola ha dado la vuelta a la manzana completamente para venir a hacerse sus hisopados, vienen familias completas a hisoparse. Eso nos ha pues alarmado bastante en la situación actual. Sabemos que el esquema de vacunación no previene la enfermedad, no nos previene estar infectados, pero la gran mayoría que ha salido infectado está en sus casas y pasan de leve a inicio de moderado. La gran mayoría que están ingresados con nosotros, que están en intensivos, sí no tienen su esquema de vacunación, eso sí está claro. Pero sí, también para que le quede claro a la población, la vacunación no evita que nos podamos infectar. Lo que sí evita es que se agrave la enfermedad y realmente sí se ve bien en nuestros intensivos y nuestros pacientes graves, que sí, los que están más graves, sí, la mayoría no tienen su esquema de vacunación. Es importante mencionar que Omicron no tiene que malinterpretarse y la gente no debe de pensar que Omicron es una gripe un poco más fuerte. Omicron es COVID y no podemos dejar de ver que Omicron en un momento determinado en un paciente puede llegar a llevarlo hasta la muerte. Entonces sigue siendo COVID, aunque hemos visto que la sintomatología es más leve, que ha variado un poco, no debemos de confiarnos por eso. Los pacientes que han estado vacunados en más o menos de 5 a 7 días han disminuido su sintomatología y a los 10 días ya están saliendo negativos, los que algunos en un momento determinado por alguna razón le hacemos prueba, aunque epidemiológicamente después de los 10 días ya no estamos haciendo la prueba porque sabemos de que ya está negativo el paciente. A pesar de que el Hospital General San Juan de Dios cuenta con el abastecimiento necesario para atender a la población, el doctor Hernández recomienda mantener los cuidados y medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla, el lavado de manos. Al legislativo. 385 páginas con datos de 68 instituciones conforman el segundo informe que será presentado por el mandatario este 14 de enero en una sesión solemne programada para las 10 de la mañana en el Congreso de la República. El informe contiene 6 capítulos, entre ellos atención a la emergencia COVID-19, economía, competitividad, seguridad y desarrollo. El señor presidente estará el día de mañana apersonándose al Congreso de la República de Guatemala para presentar el informe general de la República. Esto es un pleno ejercicio de rendición de cuentas
al pueblo de Guatemala, en donde el señor presidente estará presente en el Congreso. Nos estamos encargando de que la población en general reciba el informe de gobierno y que cada uno de nosotros podamos leerlo sin ningún tipo de complicación. Lo vamos a estar recibiendo por los canales institucionales también y sobre todo de forma personal. La población tendrá acceso al documento por medio del sitio web informerepublica.gt, en el cual se detalla el avance de las 50 metas de gobierno y los retos para los próximos 2 años. Respecto al documento, únicamente se han impreso 75 copias que se entregarán a la Junta Directiva del Congreso y el cuerpo diplomático. Con 134 votos a favor, diputados aprobaron el acuerdo para integrar la comisión de postulación para la elección de fiscal general. El Acuerdo 1-2022 establece la integración e instalación de la comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Esto para el periodo 2022-2026. La ley establece que el acuerdo para integrar dicha sala de trabajo debe aprobarse 4 meses antes de que finalice el periodo actual del titular del ente investigador. La comisión de postulación debe integrarse por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el titular del Tribunal de Honor de dicha instancia y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien presidirá esta sala de trabajo. Se tiene previsto que la próxima semana sean juramentados los integrantes de la comisión de postulación. Los profesionales deberán entregar la nómina de 6 aspirantes al presidente de la República, tras realizar un proceso de selección por medio de la aplicación de la tabla de gradación y otros mecanismos. Un dinero extra, fingió su propio secuestro, exigiéndole a su propia familia 150,000 quetzales por su propia liberación. Bueno, todo esto llevó a una serie de investigaciones y la captura de la misma. Desde el pasado 10 de enero, Sonia Damaris Lobos se encontraba desaparecida. Su familia, angustiada, inició con su búsqueda, quienes son originarios del departamento de Jutiapa. Horas después recibieron una llamada en donde se exigía 150,000 quetzales para liberar a la víctima, por lo cual la familia decidió dar aviso al Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil, quien en 48 horas lograron dar con la víctima y también se percataron que ella había fingido el secuestro. Se apersonan al lugar, brindan toda la asistencia necesaria a la familia, que por supuesto estaba en una crisis. Ellos brindan esa asistencia y cabe resaltar que mediante seguimiento, diferentes técnicas y métodos de investigación, en menos de 48 horas se resuelve un caso de supuesto secuestro. Y digo supuesto secuestro porque mediante la investigación, el trabajo de campo que realizó el personal del Comando Antisecuestros, pues se reporta una captura. Y cabe resaltar que la captura es de Sonia Damaris Lobos Rosa, de 36 años de edad. Ella fue capturada en el departamento de Jutiapa. Ella, pues, es la supuesta víctima de secuestro. Los investigadores realizan ese trabajo y en el parque central de Santa Catarina Mita, en el departamento de Jutiapa, es sorprendida la supuesta víctima. Al ubicar a la supuesta víctima, los agentes le incautaron un teléfono celular desde donde realizaba las llamadas intimidatorias a sus familiares para cobrar el dinero del... Pero, ¿y qué pasa ahora con la aparente víctima? Esto es lo que opinan los expertos. Hable del delito, llamémosle así, de secuestro como tal, porque autosecuestro no se define, es una opción, pero pueden haber otras opciones legales también que definitivamente la van a incriminar. Hay una coacción claramente, ¿por qué? Porque está intimidando a la familia, en este caso supuestamente haciéndoles creer que está en peligro y en riesgo su vida y está pidiendo a cambio dinero por ello. Aparte, si hay más personas que en todo caso colaboraron con esta situación, que sabían de esta situación, puede venir desde la omisión de denuncia hasta la asociación ilícita propia de la situación. Y por supuesto se podría eventualmente tipificar, dependiendo lo que haya sucedido y haya pasado en las llamadas o la forma en que se dio la petición de dinero, el delito de amenaza como tal, porque en teoría está amenazando con hacer un daño a uno de los principales bienes jurídicos tutelados, como es la vida.
Al cuestionar a la mujer, ella indicó que había fingido su secuestro porque tenía varias deudas por pagar y no sabía de dónde obtener este dinero. Ahora ella tendrá que enfrentar a la justicia. En Cámara, Vilar Martínez reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez. Y sus dos hijas fallecidas en un accidente de tránsito provocado específicamente de un bus extraurbano allá en el periférico de Shela. ¿Se recuerda usted este fatal accidente? Consternación y dolor se observa en la comunidad de la Nueva Candelaria en el municipio de San Cristóbal Totonicapán, donde son velados los cuerpos de Daniel Vinicio Puac, de 27 años, y sus hijas Ashley Dominga Puac-Shop y Marta Puac-Shop, de 5 años, quienes fallecieron ayer en el accidente de tránsito registrado en el periférico de Quetzaltenango. Vecinos, familiares y maestros del colegio donde estudiaban las menores llevan ofrendas florales en memoria de las víctimas de este fatal accidente. Como un milagro, señala la familia que la pequeña Marta Esmeralda Puac, de 4 años, haya sobrevivido y ya esté de retorno en su vivienda. Padre e hija serán inhumadas mañana en el cementerio de esta localidad. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán. La Corte de Constitucionalidad opinó sobre el procedimiento que deben aplicar los diputados al interpelar o citar a funcionarios de Estado. Los alcances del artículo 168 de la Constitución Política de la República de Guatemala respecto al deber de los funcionarios o empleados públicos de acudir al Congreso de la República e informar sobre asuntos de su competencia cuando sean requeridos. Los alcances, limitaciones y consideraciones del artículo 161, literal B, que habla sobre el deber constitucional y prerrogativo de los diputados en cuanto a la irresponsabilidad por sus opiniones, fueron parte de las opiniones consultivas realizadas por el organismo ejecutivo a la Corte de Constitucionalidad, la cual emitió su respuesta este jueves. Por objeto, yo le diría que 3 ejes. Uno, son los procedimientos de citación a funcionarios públicos a las comisiones del Congreso de la República. Otro, el objeto de la citación, si se enmarca entre las funciones de la comisión. Y el otro es el derecho de los funcionarios públicos de abstenerse de contestar preguntas o cuestionamientos que no tienen que ver con el ejercicio de su cargo. La Corte en este caso le está diciendo que las citaciones deben ser motivadas, como lo señala la propia Constitución Política de la República, es decir, decirle para qué lo están citando. La otra es que la citación de las comisiones debe estar íntimamente ligada a las funciones propias de esa comisión. Y la tercera es que el funcionario debe de responder, debe de acudir y debe de puede abstenerse si las preguntas no son ni el objeto de la situación o que no tengan que ver con la comisión que lo citó. Otra de las consultas que fueron enviadas al tribunal requería la interpretación legal de los alcances del artículo 166 de la Ley Suprema, que se refiere a la interpelación de ministros de Estado. Y finalmente la interpelación, que es la que también se regula, el objeto de la citación, la notificación previa para ligarlo a ese procedimiento y si en caso no hubieran quórum establecido, poderse retirar después de establecerse a través de un procedimiento leal que compareció y que no hubo un quórum para poder seguir atendiendo el ejercicio de sus funciones. Los requerimientos fueron enviados el pasado 9 de noviembre de 2021, con lo que se busca agilizar la fiscalización del organismo legislativo sin interrumpir las obligaciones constitucionales de los ministros y funcionarios. Emitiera opinión sobre el procedimiento que deberían llevar a cabo los diputados a la hora de citar e interpelar a los funcionarios. Aclarados por la Corte a solicitud del organismo ejecutivo. ¿Eso derivado de qué? Derivado del abuso de algunos, de los privilegios y de las funciones que nos otorga la ley. Lamentablemente, esas prerrogativas de las cuales disponemos los diputados
muchos han abusado. Tener aquí parqueados, tener aquí a 5 ministros, haciendo uno cola tras otro, esperando a ser interpelado, no es posible. Eso es una clara estrategia para debilitar a un gobierno, es una clara estrategia para entorpecer el avance y el trabajo de las carteras ministeriales. Bueno, y la Alta Corte también explicó que el organismo ejecutivo, escuche usted, tiene la potestad de crear un manual para las consultas comunitarias a pueblos indígenas. Mediante una opinión consultiva, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, requirió que la Corte de Constitucionalidad detallara si era viable la implementación de un reglamento para llevar a cabo los procesos de consultas a pueblos indígenas, según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, enviando un borrador de lo que podría ser el acuerdo ejecutivo. El presidente pretendió que esta Corte le hiciera un análisis sobre un anteproyecto que él quiere emitir con su ejercicio reglamentario, conformidad con el artículo 183 de la Constitución, y la Corte le recuerda que él tiene la facultad no solo de emitir el reglamento, sino tiene iniciativa de ley si pretende ejercerla ante el Congreso de la República. Las resoluciones de la Corte respecto a esta y otras consultas serán publicadas en los próximos días en el Diario Oficial para dar por enteradas a todas las partes interesadas en los procesos. Enfermedades existen. Tenemos también casos que se han elevado de diabetes y otras enfermedades más que hay que tomar en cuenta. Se estima que el 48% de la población guatemalteca padece hipertensión arterial, una patología crónica en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistente alta, lo que puede dañarlos y ocasionar enfermedades cardiovasculares. Mientras que el 28% tiene diabetes y ambas enfermedades han cobrado la vida de más personas en Guatemala que el COVID-19, según la última actualización. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, durante el 2020 al menos 14.400 personas murieron por enfermedades cardiovasculares, mientras que por diabetes fallecieron 9.782 guatemaltecos, haciendo un total de 24.182 decesos por ambos padecimientos, mientras que el COVID-19 ha terminado con la vida de 16.145 personas desde el inicio de la pandemia. Prevenirla es mucho más barato que curarla, porque una vez se adquieren esas enfermedades, el problema que tienen, a diferencia de la pandemia del COVID, es que esta pandemia no se cura. Con el COVID, pues viene la gente, se infecta y los que se mueren y los otros se curan, pues. Pero en estos no se curan y van a vivir muchos años con esta enfermedad y van a consumir altas cantidades de su presupuesto. El exceso de sal también produce hipertensión. La falta de actividad física es otro problema. Los niños, principalmente en esta época, no están haciendo ejercicio, no están haciendo actividad física, se están dedicando incluso para estudiar a nivel por internet, y entonces no hacen ejercicio. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, los hombres son los más afectados, mientras que por cada 4 personas que padecen diabetes, 3 son mujeres. Expertos recomiendan realizar actividad física, alimentarse sanamente y visitar al médico con frecuencia. Los casos de COVID-19 se han registrado en Sololá. Enrique Pablo nos tiene información al respecto con este reporte. El Centro de Salud reporta que son 100 casos activos de COVID-19 en el municipio de Sololá. Estos se han detectado en las primeras semanas del mes de enero del año 2022, considerando que los casos positivos se están elevando. Solo el día de ayer, 73 personas buscaron una prueba. La mitad dio positivo a COVID-19. Actualmente son 100 casos activos de esta enfermedad. Nos explica la doctora del Centro de Salud, Karen García. Nosotros como servicio no tenemos en este momento estudios directos de las pruebas que se han realizado acá, sí se están trabajando en el departamento de epidemiología, sin embargo por la presentación clínica que los pacientes tienen es muy probable que sí sea esta variante debido a que los pacientes se acercan con síntomas gripales, por decirlo de esta manera, mas no son síntomas de gravedad. No hemos hecho traslados de pacientes como anteriormente lo hicimos, ya con usos de oxígeno, con dificultad respiratoria, sino son un poco más de síntomas en algún momento leves a moderados. Durante las últimas semanas de diciembre se vio una baja significativa en cuanto a quienes buscaron los servicios de salud.
De los que se han diagnosticado, la mayoría tiene su esquema completo de vacunación y presentan un cuadro leve de la enfermedad. La principal causa por la que se cree que dio este aumento es porque se han relajado las medidas de prevención de esta enfermedad. Más de 1,000 personas se han vacunado en el municipio de Sorolá en lo que va del año. Los casos de COVID actualmente son de moderados a leves. En lo que va del año, alrededor de 300 personas se han hisopado. En todo el departamento se registran 26.644 personas con primera dosis y 19.521 con la segunda dosis. Se dio inicio a la aplicación de la... Específicamente fueron repatriados ayer y entre llanto y dolor, familiares y amigos recibieron sus cuerpos. 2 escenarios, vida y muerte, producto de la migración, se contrastaron en la Fuerza Aérea Guatemalteca. En un lado, la tristeza y frustración de aquellos que cruzaron la frontera sur de los Estados Unidos, pero fueron detenidos y posteriormente deportados. En el otro, bajo un ambiente de luto por la repatriación desde México de 18 cuerpos de compatriotas que murieron en ruta, entre ellos 5 menores de edad. Asimismo, otro de edad adulta que ingresó por vía terrestre con rumbo a Totonicapán. Estar reunidos el día de hoy en este acto solemne revela la necesidad de redoblar esfuerzos entre nuestros pueblos para que de manera conjunta y con una visión integral establezcamos nuevas políticas en materia migratoria que contribuyan a la mitigación de los desafíos que plantea la movilidad humana, mediante la realización de acciones que garanticen el respeto irrestricto de sus derechos humanos. Para nosotros es muy lamentable lo que está sucediendo. Realmente la niñez no acompañada y su migración irregular está afectando nuevamente a las familias y en este caso enlutando a 5 familias guatemaltecas. Las edades de estos niños oscilan entre los 13 y los 17 años de edad. Cada féretro fue trasladado por las unidades funerarias con rumbo a Quiché, Chimaltenango y Petén. Sin embargo, la cifra de compatriotas fallecidos ascendió a 40, por lo que se está en coordinaciones con autoridades federales mexicanas para retornar los otros restos mortales y los que están pendientes de identificar y que se encuentran aún en las morgues. Precisamente la esposa de uno de los compatriotas que murió en el accidente del tráiler ocurrido en Chiapas, México, el pasado 9 de diciembre, nos brindó su testimonio sobre la última comunicación que tuvo previo a este lamentable suceso. Pues él lo único que nos decía que iba para un futuro mejor para sus hijos. Ajá. ¿Cuántos hijos dejan la orfandad? 3. A los 3 niños que se refiere son Carlitos, Abby y Dulce, que únicamente recordarán las palabras que les dijo su progenitor, Jaime Enrique Subuyuj, que partió en búsqueda de una mejora económica. Sin embargo, todos esos sueños quedaron frustrados en un abrir y cerrar de ojos. Él de repente se quiso ir, entonces solo nos dejó avisados y es lo único que sabemos. Tan solo 30 años me decían que tiene. Sí, 30 años. ¿En qué actividades se dedicaba él? A la albañilería. Sí, gracias a Dios él sí se portó bien en ese sentido, nunca nos hizo falta nada. ¿Cuándo partió dejando su natal Chimaltenango? Él salió el 7 de diciembre. Sí. El 7 de diciembre, lamentable, una noticia que la reciben como un balde de agua fría en esa ocasión cuando se enteran del accidente. Sí, es cierto. Sí. ¿Qué pasaste en ese momento cuando recibe la noticia que desde Chiapas ocurrió este lamentable accidente? Nos pusimos tristes porque nunca pensamos que eso le iba a pasar a él en el camino. Ahorita pues brindarle cristiana sepultura y sobre todo pues luchar con esos 3 niños. Sí, es cierto. Lo único que nos queda es seguir adelante con mis hijos porque no podemos hacer otra más luchar por ellos. Ahora, en su natal Chimaltenango le brindarán una cristiana sepultura. Sin embargo, junto a él, los restos de otros 3 compatriotas chimaltecos también fueron entregados a sus familias. Ellos formaron parte de la tercera repatriación de restos mortales procedentes de México. Escuche usted, no acompañados, que fueron localizados en un centro de Yuma, en Arizona. Nos enteramos el día de ayer
en Yuma, Arizona. Enviamos a la vicecónsul nuestra en Tucson a que fuera a revisar cómo estaba ese procedimiento, pues ellos habían realizado una visita en el pasado mes de noviembre a ese centro. Y fueron a corroborar lo que ya sabíamos, de que en ese centro en específico no hay una cantidad importante de guatemaltecos en comparación con otras nacionalidades. Actualmente en ese centro se entrevistaron el día de ayer a 6 menores no acompañados, a los que se le está dando el seguimiento correspondiente. Por aparte, durante estas primeras 2 semanas del año, la Secretaría de Bienestar Social ha reportado la atención a más de 50 niños y adolescentes que viajaban a los Estados Unidos no acompañados. Durante esta primera quincena es importante mencionar que llevamos 51 niños atendidos en niñez migrante no acompañada. El año pasado se atendió a más de 8.100 niños de diferentes regiones, tanto del país como de diferentes nacionalidades. En el nuevo programa de niñez migrante no acompañada, en donde se les atiende inmediatamente para restituir los derechos humanos de estos niños. Bueno, es importante mencionar que dentro de Guatemala hay 3 municipios que son los más, 3 departamentos que son los más, que tienen más flujo de niñez migrante no acompañada, como lo es Quiché, Huehuetenango y San Marcos. Son los 3 departamentos que expulsan más niños migrantes no acompañados. Entidades que velan por los derechos de los migrantes se están preparando ante la posible conformación de la primera caravana de este año. Ante la posible caravana migrante que podría conformarse este 15 de enero, los misioneros escalabrinianos se preparan en las diferentes casas del migrante ubicadas en Centroamérica y en colindancia con México para atender a las personas y brindarles apoyo humanitario. Un reto para todas las autoridades dar una respuesta humanitaria en este contexto que se está dando las caravanas, porque sabemos que la crisis humanitaria en Centroamérica se ha agravado en los últimos tiempos y las personas siguen buscando esas oportunidades de vida más allá de las fronteras. También con relación al cambio del gobierno de Honduras, ojalá que el nuevo gobierno de Honduras empiece a trabajar directamente con los más pobres y necesitados de este país para que no tengan que salir de forma forzada para arriesgar la vida y buscar oportunidades. Y también las personas que van a solicitar protección internacional, asilo o refugio, tanto en Guatemala como México y Estados Unidos, para que realmente las personas sean escuchadas y este contexto histórico muy complejo que estamos viviendo prácticamente con la nueva variante Omicron, que también nos pone en alerta para dar una respuesta humanitaria al fenómeno migratorio. Solo la Casa del Migrante atendió más de 6.000 personas migrantes a su paso por Guatemala. Otros fueron retornados y también atendió. Programa internacional y nos despedimos, Axel. Claro que sí. Siga con Noti 7. Nos esperamos a las 13 horas. Hasta pronto.